hermanos, vamos a, en nuestra lección 5, vamos a estar estudiando este tema que seguimos, que es la caída. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando el pecado original y el pecado actual. Antes de comenzar, quiero hacer unas preguntas y como siempre quiero que usted comente respecto o trate de responderlas conforme a lo que usted crea y entienda. Y las preguntas son las siguientes, hermano. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Siguiente pregunta. ¿De qué manera nos afecta el pecado? Tercera pregunta. ¿Quién creó al pecado? Cuarta pregunta. ¿Qué piensa Dios de él? ¿Qué es el pecado, hermano? ¿Alguien me podría decir? No se amontó. Vero. ¿Cómo otra vez? Lo que nos aparta de Dios o lo que nos tiene apartados es la transgresión de la ley. A ver, esas dos preguntas. ¿De qué manera nos afecta el pecado, hermanos? La muerte espiritual. ¿Qué más, hermanos? La separación de Dios. La condenación eterna. ¿Quién creó el pecado? Tercera pregunta. ¿Adán creó el pecado? El pecado se hizo en el cielo. Entonces podríamos decir que el pecado es un ente. Eso es contingente, es decir, es una consecuencia es una acción del pecado. Ahora, ¿qué piensa Dios acerca del pecado? Que merece la muerte, aborrece el pecado. Hermanos, estas preguntas son cuestionamientos de mucha importancia. Estudiar la caída va a traer a nosotros la realidad terrible de lo que significa el pecado, lo que significa que el pecado haya entrado al mundo. Y es algo triste, hermano, porque esta doctrina es ignorada. Y en la cuestión de las iglesias locales, el que se ignore la doctrina del pecado va a traer varias consecuencias. Número uno, puede traer la consecuencia de una predicación débil por parte del predicador, es decir, no hablar tanto del pecado y no conocer la gravedad del pecado. Y en el caso de aquellos que profesan la fe, el no conocer lo que significa el pecado o lo que representa, va a traer una vida llena de ligereza por su ignorancia. Es decir, al no saber qué opina Dios con ciertas cosas o qué es pecado, pues muchas veces no se preocupa por cometerlo, ni siquiera piensa que lo comete. En esta lección, hermano, vamos a estar abordando esta doctrina de manera breve. Y mi propósito es mirar con la lupa de la Escritura lo que Dios dice acerca del pecado. Y en el pasaje que leímos, hermano, se nos cuenta qué es lo que sucedió inmediatamente después de que nuestros primeros padres comieron del fruto que el Señor había prohibido. Si leemos nuevamente, cuando comen ellos, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ese es el momento o inmediatamente lo que sucede después de que Adán y Eva pecan. Ya hemos estudiado de manera breve el pacto de obras, la lección anterior y la importancia que debe de tener nuestro entendimiento como creyentes y seres humanos. Sin embargo, una de las cosas que es muy importante estudiar, hermano, es cómo es que el pecado entró al mundo y cuáles son las afectaciones sobre toda la creación. Esto es algo determinante, hermano. El pecado entra al mundo. Y lo primero que vamos a hacer, hermano, es tratar de dar una definición al pecado, que es algo muy difícil. Número uno, vamos a ver qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Y esta es la pregunta con la que debemos de partir para intentar comprender esto. Muchos, hermano, teólogos, hermanos piadosos, han tratado de definir qué es el pecado.
Por ejemplo, hermano, una de las confesiones de fe históricas, como es la confesión de Westminster, de nuestros hermanos presbiterianos, ellos en su declaración de fe dicen y escriben que el pecado es una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella. Para ellos el pecado es una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella. Ahora, hermano, aunque esta definición nos dice brevemente qué es lo que significa el pecado, tristemente no engloba lo que el pecado significa. Si yo le digo a alguien, es que tú transgrediste esto, ¿va a causar alguna afectación en él? No. Constantemente la gente transgrede cosas. Por ejemplo, la gente en el metro, hay un letrero que dice no traspasar la línea amarilla. ¿Y qué hace la gente? Se pasa. ¿Eso qué es? Transgredir. Es transgredir. Cuando dan una acción, un maestro le dice a un niño de su clase, hey, guarda silencio, y el niño sigue hablando, ¿qué está haciendo el niño? Y de alguna forma tanto lo uno como lo otro son pecados, pero esa definición no nos dice mucho respecto a lo que significa o lo que representa el pecado. Porque como tal, hermano, no tenemos una definición concreta, sino más bien cuáles son las reacciones cuáles son las reacciones de Dios ante el pecado. Y cómo es que Dios lo mira. Y para entender cómo es o lo que representa el pecado, debemos de verlo no con nuestros ojos, sino con los ojos de la Escritura, donde nos muestra cómo es que Dios reacciona hasta ese pecado. Por ejemplo, hermano, nosotros tenemos en Salmo 5:5 un texto ya muy conocido, donde se nos dice cómo Dios mira o actúa frente al pecado. Versículo 4 dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es decir, primeramente vemos que Dios no se complace en la maldad, a Dios no le complace la maldad, que es pecado. Por lo tanto, el texto nos dice también que el malo por ese pecado no estará cerca de Dios, no va a habitar cerca de Dios. No estarán delante de sus ojos, pero Dios todavía reacciona de una manera y dice, aborreces, y el aborrecimiento es odio, es enojo, aborreces ¿a quién? A todos los que hacen iniquidad. Dios es santo y por lo tanto odia y aborrece al pecado, no puede estar cerca del pecado. En segundo lugar, hermano, tenemos que entender también que el pecado provoca a ira a nuestro Dios. Tenemos por ejemplo Génesis 18:20 y se nos habla de lo que sucedió con Sodoma y con Gomorra. Génesis 18:20 al 22. Dice el texto, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, ¿qué pasa? Se aumenta más y más. Es decir, era algo que estaba siendo y creciendo esta ira santa de nuestro Dios contra esa ciudad pecadora. Y el pecado de ellos, ¿qué ocurrió? Se ha agravado en extremo. Y fíjese la reacción de Dios. Entonces Jehová descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y en el capítulo 19 nosotros vemos qué sucede con Sodoma y Gomorra, y es que son destruidas. Entonces, Dios es santo, no puede estar cerca del pecado, lo aborrece, también es algo que provoca ira a Dios, por lo tanto lo destruye a los pecadores como en Sodoma y Gomorra. Es algo, hermano, que nos muestra cómo Dios mira ese pecado. Otra cosa, hermano, que debemos de ver es que el pecado trae vergüenza, Salmo 51. El pecado trae vergüenza.
51:9. Esconde tus rostros de mis pecados, dice David, y borra todas mis maldades. Hermano, el pecado trae vergüenza. Otra de las cosas con las cuales podríamos ver qué significa o representa el pecado, hermano, es que el pecado es una burla perversa. El pecado es una burla perversa. Proverbios 14:9. Dice Salomón, los necios se mofan del pecado. ¿Qué hace el necio? Se mofa, se burla del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Debemos de ver entonces, hermano, en estos textos, que el pecado es contrario a lo bueno, es contrario a lo bueno, es contrario a lo santo, es contrario a lo bueno, a lo santo. Es un desafío insensato. Es un desafío insensato a la gloria de Dios. El pecado es totalmente contrario a la naturaleza santa de nuestro Señor. Por lo tanto, la reacción de Dios ante el pecado es una ira santa contra el pecado. Y todo acto de pecado, hermano, es un desafío insensato, una ofensa y un atentado contra el Dios Trino. Entonces, simplemente, como dicen nuestros hermanos presbiterianos, no es simplemente una transgresión. Es una ofensa, es insensatez, es un atentado contra su gloria. Y lo que nosotros vemos aquí es quebrantar la ley de Dios. Eso es lo que significa. El pecado, hermano, es terrible. Ahora, viendo esto, hermano, llegamos a... Como tal, hermano, como les digo, no hay una definición concreta de pecado, pero cada uno entiende bajo estos textos lo que representa el pecado, ¿sí o no? Lo que representa el pecado. En segundo lugar, hermano, vamos a ver algo que se conoce como el enigma o el misterio del pecado. Y esto es importante, hermano. Anthony Hoekema comenta lo siguiente: el hecho que podamos discernir las frases de tentación y caída de nuestros primeros padres no quiere decir que en el relato de Génesis tengamos una explicación del ingreso del pecado en el mundo de los seres humanos. Es decir, cómo es que esto se creó o cómo es que el pecado se coló para estar dentro de la historia humana. Lo que tenemos aquí, hermano, es un relato bíblico del origen del pecado, pero nunca una explicación de dicho origen. Es decir, si dijéramos, ¿de dónde proviene el pecado? La Biblia no nos dice. La Escritura no es claro, no dice, mira, el pecado se origina aquí, nace por esto, nace por... No. Lo que nosotros vemos aquí, hermano, es lo que Dios quiere que veamos. Dios ha querido, hermano, número uno, que entendamos la gravedad del pecado. Dios ha querido revelarnos eso, la gravedad del pecado. Nos ha querido revelar la consecuencia del pecado. Y nos ha querido también revelar el terrible mal que trae consigo el pecado. No podemos decir que Dios fue la causa del pecado, porque esto es una necedad terrible. Pensar esto es totalmente contrario a lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Por ejemplo, acompáñenme a Santiago 1:13 al 14 y vamos a ver, hermano, cómo en este texto vemos que Dios no es el autor ni es el responsable del pecado. Dice Santiago, cuando uno es tentado. Ahora, ¿Adán y Eva fueron tentados, hermano? Sí, fueron tentados.
Cuando alguno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte, ¿qué? De Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, decir que Dios es creador del pecado es estar negando la santidad de nuestro Dios. Dios no creó el pecado. Pero algo que nosotros podemos ver aquí, hermano, es cómo Santiago nos está expresando cómo es que aquellos que cometen pecado se inicia por algo, y es por la tentación. Por la tentación. Dice después, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Sino que cada uno es, ¿qué? Tentado. Ahora, aquí, un acto que debemos de ver en cuanto al pecado. El pecado es un acto de responsabilidad humana. El pecado es un acto de responsabilidad humana, sea el que sea, hermano. Muchas veces la gente puede decir, bueno, es que a mí me provocaron, o para resumirlo, hermano, si tú te llegas a enojar con tu esposa, algo que comúnmente llegamos a hacer es culpar al otro de la siguiente manera: es que tú me hiciste ¿qué? Otra vez, ¿qué le dice? ¿Es que tú qué? Me hiciste enojar. ¿Qué tiene esa frase de mal? Que es una mentira. La idea central, o podría decirse, o lo correcto sería decir, es que tú me estás provocando a enojo. Tú me estás provocando enojo. Pero decir, tú me hiciste enojar, básicamente le estás diciendo a la persona, tú eres el que hizo que yo pecara. ¿Y qué vemos en este texto? Bueno, dice Santiago, ni él tienta a nadie, sino que cada uno, ¿qué? Cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo, de su propio anhelo de pecar, es atraído y seducido. Es decir, como dije, el pecado tiene todo el acto de responsabilidad humana. Continúa diciendo Joequema, dice, Adán y Eva fueron seducidos por sus propios deseos de pecar. ¿Los obligó Satanás? ¿Tenía una pistola diciéndoles come del fruto? No. Fueron seducidos por sus propios deseos para pecar. Recuerda lo que Satanás le dice a Adán y Eva. De cierto, el día que comas seréis iguales ¿a quién? A Dios. Hermano, ese deseo de querer igualar a Dios, tal vez fue uno de esos motivantes por los cuales Adán y Eva pecaron en contra del Señor. Dice aquí, pero nunca vamos a entender cómo y por qué pecaron. No se nos dice eso, nos dice que ellos hicieron el acto de quebrantar la ley de Dios, el pacto con Dios. No se nos dice cómo, por qué. Podríamos decir que el acto pecaminoso tuvo como causa una voluntad pecaminosa, pero ¿cuál fue el origen de esa voluntad pecaminosa? No nos dice la Biblia eso. ¿O cómo pudo una voluntad sin pecado comenzar a pecar voluntariamente? Es decir, el pecado entra al mundo, pero como dice, es un enigma del pecado. No sabemos entonces cómo es que el pecado como tal se origina, o cuál es el creador del pecado, cómo se crea, nada de eso, hermano. Ahora, esto es algo, hermano, que simplemente trae a la mente de los seres humanos mucha insensatez. Hay cuestionamientos donde los seres humanos dicen, bueno, dices que Dios creó todo, a lo cual afirmamos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Dios debe de crear el pecado, a lo cual respondemos que no. Hermano, la lógica de Dios, y lo hemos dicho, no es la lógica que nosotros entendemos. Y algo que recomendaban algunos teólogos es, deja de tratar de entender la lógica de Dios. Lo que la Biblia sí nos dice es que Dios prohibió que Adán y Eva, que había sido Adán formado del polvo de la tierra, y le dijo, no comas, porque el día que comas ciertamente ¿qué? Morirás.
Con eso, Adán debía responder con obediencia. ¿Por qué Dios no paró que Adán y Eva pecaron? Bueno, porque en sus propósitos santos y soberanos quiso permitirlo. Pero eso no lo hace responsable del pecado. ¿Cómo opera esto? Agustín responde, dice, por tanto, nadie busque una causa eficiente de la mala voluntad, o sea, del pecado. Nadie busque entender cómo esto sucede, porque esto es testarudo, es absurdo. Ahora bien, tratar de descubrir la actitud pecaminosa, las causas, es algo deficiente. Y dice Agustín, es como tratar de ver la oscuridad y escuchar el silencio. Así es buscar el origen del pecado. Como tratar de ver la oscuridad o escuchar el silencio. Dios permitió que el pecado entrara al mundo en su soberanía. Y esto es, hermano, lo que nosotros debemos de entender. El Dios soberano quiso que así sucediera. Pero algo que sí podemos estar seguros todos es que Dios hace todo para su gloria. Entonces ya definimos, hermano, o de alguna forma tratamos de definir qué es el pecado. Ya vimos que Dios es santo y lo aborrece. El pecado provoca ira a Dios. El pecado trae vergüenza. El pecado es una burla perversa. Y también vimos, hermano, que la Biblia no nos dice cómo es que el pecado fue creado, cómo es que esto llega a suceder. Simplemente nos dice que pasó y ya. Y que es insensato tratar de originar la búsqueda del pecado. Y ahora, si tuviéramos la respuesta de cuál es el origen del pecado, saber eso, ¿qué te produciría, hermano? ¿Cambiaría nuestra situación delante de Dios? No, hermano. Seguiríamos siendo culpables y pecadores. Ahora, viendo estos dos puntos, hermano, vamos a entrar a lo que se conoce como el pecado original. Quisiera que usted comentara, hermano, ¿qué entiende o qué sabe o qué conoce que es el pecado original? Porque de hecho hasta las personas no cristianas hablan del pecado original, pero es importante saber qué es el pecado original. ¿Qué puede comentar, hermano? ¿Qué es el pecado original? Hermana Marta, vi que levantó la mano. El origen de la carne. Vero. Es el pecado que comenzó con Adán y Eva. ¿Alguien más que entiende o que cree que es el pecado original? Bueno, hermano, el pecado original responde a la pregunta ¿por qué todos los seres humanos son pecadores? Y en palabras del apóstol Pablo, cuando cita al salmista en Romanos 3:10 al 12, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este texto, hermano, pone delante nuestro una clara muestra de que todos aquellos seres humanos están en una condición de pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el ser humano es pecador? ¿Por qué el ser humano peca? Bueno, la respuesta concreta sería por el pecado original. Ahora, el pecado original, hermano, para ejemplificar, consiste en una culpa imputada. Ahorita vamos a ver. Aquí voy a ponerlo nada más, pecado original. Culpa imputada. En una culpa imputada
y la contaminación inherente. Contaminación. Ahorita vamos a ver esto, hermano. El pecado original consiste en la culpa imputada, es decir, la culpa atribuida a los seres humanos, y la contaminación, es decir, la naturaleza pecaminosa, es decir, la responsabilidad y la naturaleza pecaminosa. Pecado original, la culpa imputada y la contaminación total. Ok. Hermano, cuando nos referimos a la culpa imputada, lo que nosotros estamos diciendo es que el ser humano es declarado culpable delante de Dios por el pecado ¿de quién? De Adán. Es decir, el ser humano es constituido como transgresor del pacto con Dios, con Adán. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, ya lo hemos dicho. Adán es nuestro representante, ¿qué? Representante federal. Es decir, en Adán todos fuimos constituidos ¿qué? Pecadores, pero esa es la palabra exacta. Fuimos constituidos culpables. Culpables. Y lo segundo, hermano, es que cuando Adán, como nuestro representante federal, viola el pacto con Dios, también heredamos de él una ¿qué? Una naturaleza pecaminosa. Entonces, veamos este panorama, hermano. Adán peca y no solamente heredamos de Adán una naturaleza pecaminosa, sino que también heredamos culpabilidad. Esto es el pecado original, hermano. Que de Adán, en Adán somos declarados culpables, pero no solamente eso, porque uno podría decir, bueno, Adán nos declaró culpables, pero mi naturaleza sigue intacta. No, esto no sucede así. Adán peca, somos declarados culpables, pero también heredamos de él una naturaleza pecaminosa. Y quiero que regresemos al texto de Romanos y veamos cómo ese texto nos habla mucho acerca de estas dos cosas, hermano. Acerca de estas dos cosas. Romanos 3. Ahora, el apóstol Pablo aquí está hablándole o dirigiéndose hacia judíos que podrían decir, bueno, nosotros tal vez tenemos las promesas, nosotros somos el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, en el versículo 9, lo que habla y menciona es que los seres humanos han heredado culpabilidad. ¿En dónde lo vemos? Fíjese lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros judíos mejores que ellos? Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? En ninguna manera. Pues ya hemos, ¿y qué dice? Acusado. Ahora, este término, hermano, como lo habíamos visto, es utilizado en un término legal. Pablo no está diciendo, te acusé como un niño que acusa a su primo. No, esto es un término legal. Pablo está diciendo, ya hemos acusado que tanto judíos como gentiles, que todos están bajo ¿qué? Es decir, todos y cada uno en Adán han transgredido la ley de Dios y por lo tanto son culpables. Son culpables. Pero no solamente esa culpabilidad ya la tenemos, sino que también, hermano,
esa naturaleza pecaminosa se nos fue heredado. Fíjese lo que dice el versículo 10 al 12. Como está escrito, no hay justo. Y fíjese otra vez, ¿cómo es declarado el ser humano? Injusto, no es justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y vea lo que dice, no hay quien ¿qué? No hay ni siquiera uno. Entonces, en Adán, hermano, fuimos declarados culpables y heredamos una naturaleza ¿qué? Pecaminosa. Ese como tal, hermano, es el entendimiento que debemos de tener acerca del pecado original. Que somos declarados culpables, pero también heredamos esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa. Por tanto, hermano, podemos afirmar, como la Escritura establece también en Romanos 5, acompáñeme ahí también. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, ¿tú desobedeciste en tiempo y forma como Adán desobedeció? ¿Tú estabas en Edén y desobedeciste a Dios ahí? No. Ni siquiera sabemos físicamente cómo es Adán. Pero vea lo que dice. Reinó la muerte desde Adán hasta... No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no ¿qué? En la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Es decir, en Adán, como nuestro representante, tenemos esa culpabilidad. Ahora, hermano, ya que vimos esto, lo que significa el pecado original, tanto nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra culpabilidad, tenemos que ver entonces a qué nos referimos con el pecado actual. ¿Ya lo puedo borrar? ¿Sí? Voy a ponerle también aquí pecado actual. Ahora, ¿por qué debemos de dar esta definición? Bueno, hermano, porque alguno podría decir y afirmar, bueno, si esto pasó al inicio de la historia, ¿yo qué culpa tengo? O sea, Adán fue quien pecó, ¿por qué yo soy constituido pecador o por qué soy declarado culpable? Bueno, la respuesta es, hermano, porque el ser humano peca voluntariamente en contra de Dios. Quiero que me acompañe a Eclesiastés 7:29. Y tenemos ahí, hermano, una respuesta bastante concreta a qué es lo que sucede cuando el ser humano voluntariamente transgrede, ofende y peca contra el Dios Santo. Salomón dice, he aquí, solamente esto he hallado. Y fíjate, estas palabras son importantes. Que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo creó? Recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando nos referimos al pecado actual, lo que estamos diciendo, hermano, es que el hombre es malvado y conscientemente peca delante de Dios. Uno de los frutos, hermano, del pecado original es lo que conocemos como el pecado actual. Es decir, el pecado original trae como consecuencia que el pecado actual. Por un lado, el hombre tiene una naturaleza corrupta, ¿cierto o no? Tiene una naturaleza corrupta, pero esta naturaleza corrupta se manifiesta en acciones
en acciones pecaminosas. ¿Cómo podemos saber que los seres humanos hemos heredado la naturaleza corrupta de Adán? Porque desde que nacemos, pecamos, hermano. Y póngase a pensar en esto, hermano. Y este ejemplo lo daba Paul Washer. ¿Los bebés lloran siempre por una necesidad válida, por ejemplo? Si tú has tenido bebecitos o algo así, los bebés llegan a llorar cuando los dejas en la cama, ¿por qué? ¿Por qué? Porque quieren que ¿qué? Que lo carguen. Es decir, ¿están llorando por un berrinche? ¿Saben ellos qué es como tal un berrinche? No lo saben. Pero ¿cómo le llamaríamos a un ser humano que, por ejemplo, se enoja porque no le dan lo que quiere? Berrinche, es egoísta, es gruñón, enojón, es decir, muchos pecados, ¿cierto, no? Bueno, hermano, por esta razón, por un lado, el hombre posee una naturaleza corrupta, pero esta naturaleza se manifiesta en acciones concretas, es decir, no es pecador al aire, es decir, soy pecador y ya no, comete pecado. El ser humano lleva a cabo el pecado de esa naturaleza corrupta. Son esas acciones las que llamamos pecados actuales. Esta es, para entender este concepto, hermano, de pecados actuales debemos mirar la Escritura, aquello que nos dice Santiago, nuevamente lo que hace ratito habíamos leído, dice, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Es decir, nadie puede decir, como les decía hace ratito, tú me hiciste enojar. No, la persona no pecó por ti. Tú voluntariamente, ¿qué hiciste? Pecaste. Esto es el ejemplo del pecado actual. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. El pecado, siendo consumado, da la luz, la muerte. Francis Turretin, un teólogo, hermano, define el pecado y dice, el pecado actual, dice, el pecado actual es la aberración u odio a la ley de Dios en actos internos y externos. No solamente es en lo externo, en lo interno también, que procede del pecado original, como el efecto de su causa, un río de la fuente y el segundo acto de lo primero. Es decir, lo que él está diciendo es que simplemente la consecuencia del pecado de Adán es el pecado actual, lo que nosotros cometemos. Ahora, hermano, vamos a ver, hermano, porque muchos hermanos han dado definiciones y tipos de pecados. Sí sabemos, hermano, que todos los pecados nos separan de la ley de Dios, pero debemos mirar cómo es que se clasifican esto. Esto lo hacemos desde una perspectiva reformada, claramente. Y lo primero que debemos de ver, hermano, es que hay pecados contra Dios y contra el prójimo. Salmo 51:4. Y este es un claro ejemplo, hermano, de lo que podemos ver. Los pecados que cometemos son contra Dios y contra el prójimo, que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo que delante de tus ojos. Ahora, este pecado de adulterio y asesinato que comete David contra Urías, directamente o a quién afectó, a Urías. Pero David sabe que la causa de que la afectación de este pecado es la ofensa directa ¿a quién? A Dios. Pero también Urías fue afectado en primera instancia. Segundo lugar, hermano, hay pecados de omisión y de comisión. Pecados de omisión y de comisión. Santiago 4:17.
nos referimos a omisión, hermano, es cuando no hacemos lo bueno que debemos hacer. Y eso es pecado. Pero también la comisión es cuando directamente hacemos aquello que no debemos hacer. Y tenemos un ejemplo aquí, versículo 17. Versículo 16 y 17 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante que es. Y ahora te pregunto, ¿la jactancia o el orgullo es pecado? Si eres orgulloso y te jactas, ¿es pecado? Deliberadamente la Biblia nos dice eso. Pero vea que dice Santiago: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué también está cometiendo? Pecado. Si tú dejas de hacer algo que es bueno, lo que estás haciendo es un gran pecado. También tenemos pecados de pensamiento, palabra, gestos y hecho. Proverbios 21-29. Y aquí no debemos de dar mucha explicación. Cristo dice: toda persona que mira a una mujer, todo hombre que mira a una mujer y la codicia y peca en su pensamiento, en su mente, en su mirada, ¿dónde ya hizo su pecado? En la mente, hermano. Si tú te enojas con alguien y en tu mente ya lo mataste, lo maldijiste y todo, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. Y aún también, hermanos, son pecados delante de Dios las caras y las muecas. Las caras y las muecas que muchas veces hacemos en pecado. Proverbios 21-29 dice: el hombre impío, ¿qué hace? Endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Aquellos que muchas veces te dicen que hagas algo y ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cierto o no? La cara que responde de mala gana, o con enojo o con todo, o las miradas. Todo eso, hermanos, son pecados. También tenemos pecados cometidos en secreto y en público, hermano. Mateo 7:23. Directamente este versículo no nos habla de ese pecado, pero muchos teólogos han afirmado que esto claramente manifestaba una vida oculta de pecado. Vea lo que dice: muchos en aquel día, desde el 22, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, estas personas parecía que eran ¿qué? Cristianos. Versículo 23, pero entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Tal vez la gente no veía, pero en su vida interna, secreta, ¿qué eran estas personas? Hacedores de maldad. Tenemos también, hermano, los pecados por conocimiento o por ignorancia. Pecados por conocimiento y con ignorancia. Sin Cristo, hermano, ¿cuántos pecados cometimos? Muchísimos. Pero aún, hermano, déjame decirte algo. Esta iglesia, como sabes, estamos teniendo un proceso de reforma y vamos a seguir hasta que el Señor venga. Pero ¿ha cambiado tu perspectiva respecto a lo que representaba el día del Señor? Por lo tanto, antes, de la manera en que lo guardábamos, ¿estaba bien la forma en que lo guardáramos? No. Y éramos creyentes verdaderos. Pero ¿qué pasaba, hermano? Muchas veces ignorábamos a profundidad lo que la Escritura decía sobre ciertos mandatos. Y esto nos pasa siempre, hermano. Por eso el salmista dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Pero también hay actos que deliberadamente, hermano, cometemos contra Dios.
Saben aún los incrédulos que está mal robar y roban. Por lo tanto, están haciendo ese pecado con conocimiento. Saben que matar es malo y matan. Y están haciendo ese pecado como con conocimiento. También, hermano, están los pecados bajo el dominio bajo el dominio de la carne, bajo el dominio de la carne o bajo el dominio del pecado. Y esto es básicamente cuando estábamos sin Cristo, pero también pecados debido a la debilidad de la carne, como el pecado que comete David con Betsabé. David, ¿dónde debía estar? En la guerra, pero se quedó como perezoso. Sansón sabía que no debía estar con mujeres, ¿y qué hizo Sansón? Lo hizo. Todo esto, hermano, puede pasar porque hay personas que están totalmente bajo el dominio del pecado, pero los cristianos también llegamos a pecar. Y hay como tal pecados perdonables y pecado imperdonable. Y esto se resume solamente así. Si hay una persona que muere sin Cristo, todos sus pecados fueron imperdonables, nunca fueron perdonados. Pero aquellos que miran con fe a Cristo tienen el completo perdón ¿de qué? De sus pecados. He ahí lo que dice Hebreos respecto al pecado, y dice que aquel que cae en la ira del Dios vivo es algo terrible, porque disfrutó del don, disfrutó de las cosas buenas de la predicación del evangelio, se apartó, no se arrepintió y murió. Su pecado jamás fue perdonado. Por último, hermano, lo que de manera muy muy breve vamos a ver el castigo del pecado. El castigo del pecado. El pecado, hermano, de Adán trajo a nosotros muerte física, muerte espiritual. Además, hermano, fue castigado en su descendencia con lo que llamamos pecado original. Es decir, fuimos afectados. Así que la pérdida de la imagen de Dios o fue dañada. El terror en la conciencia del hombre, dice la palabra, el impío huye sin que nadie ¿qué? Lo persiga. ¿Tiene temor? La imagen de Dios fue dañada en nosotros. El dominio de Satanás, es decir, el ser humano ahora es esclavo ¿de quién? De Satanás. La corrupción total, la muerte física y por último, la muerte eterna. Hermano, el pecado trajo muchas consecuencias. Son todos los elementos del castigo por el pecado. Quiero que me acompañe a Romanos 3, 21 al 26. Porque a pesar de que esto es una terrible y mala noticia, hermano, nos podemos dar cuenta que Dios nos ha mirado con gracia. Y miró a Adán con gracia. Ahora tenemos que ver algo, hermano. La serpiente tentó a Adán. Pero ¿quiénes fueron los que pecaron? ¿Y quién se llevó la maldición? ¿Quién? No. Satanás tienta a Adán y Eva. ¿Quién se llevó la maldición? La peor parte. Satanás. Maldita serás y te arrastrarás. Y habrá enemistad entre ti y la simiente, entre ti y la mujer. Ahora, hermano, aunque el peor castigo se lo debían llevar nuestros primeros padres, Dios fue misericordioso, hermano. Adán no cayó fulminado en el momento que pecó. Dios dejó que viviera muchos días más. Pero la mayor misericordia después de esa caída es proveer un Salvador después del fracaso de nuestros primeros padres. Pues en Génesis nosotros vemos que dice que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y el apóstol Pablo
en Romanos, después de acusar al ser humano, judíos y gentiles, en esta porción de la Escritura, después del versículo 3:23, nos muestra la gracia del Señor. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por ¿quiénes? Por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? Nuestro verdadero Adán, hermano. Para todos los que creen ¿en quién? En él. Porque no hay diferencia. Recuerde lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Judíos, gentiles, grandes, chicos, chinos, españoles, cualquier ser humano está separado de Dios. Pero vea lo que dice. Siendo justificados. En Adán fuimos declarados ¿qué? Culpables. En Cristo somos declarados justos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El pecado tan terrible que entró al mundo, Cristo lo pagó. Hermano, esto es una gran y maravillosa noticia. Fuimos perdonados en Cristo. Es por eso que entender, hermano, cómo es que el pecado ha afectado toda nuestra existencia humana es tan importante, hermano. No solamente el pecado es simplemente hacer una que otra cosa mala, toda nuestra vida sin Cristo, hermano, es una ofensa a Dios. Una terrible ofensa a Dios. Pero Dios ha querido mandar a Cristo para el perdón de nuestros pecados.